Yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa al pastor, háblame a través de él. Y en el nombre de Jesús, yo callo todo demonio, me quito todo velo y toda terquedad. Y todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, sé que están en la serie de la milla extra y creo que es algo que todos nosotros como cristianos tenemos que estar dando, la milla extra. ¿Por qué? Porque el extra es lo que nos lleva a nosotros de ordinarios a extraordinarios. Y justamente es en ese extra donde nosotros podemos evidenciar que nosotros amamos a Dios por encima de todo lo demás. La adoración a Dios se debe evidenciar en toda la manera en la que nosotros estamos viviendo. La adoración a Dios se evidenciar en cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú le hablas a tus hijos, cómo tú trabajas. Y ustedes se dan cuenta que Jesús constantemente nos enseña a través de su palabra que es la manera como nosotros tenemos que estar viviendo. Nos dice la palabra de Dios que nosotros no debemos trabajar por cómo nos están viendo nuestros empleadores, ni por la paga, sino sabiendo que nuestro Padre en el cielo nos está viendo. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser hecho con esa conciencia de que Dios nos está viendo y que a través de lo que nosotros hacemos, nosotros debemos estar expresándole a Él, Señor, te amo por encima de todo lo existente. Por lo tanto, todo cristiano tiene que estar dando la milla extra. Y si tú no estás dando la milla extra en un área, déjame decirte que tú no estás adorando a Dios en ese área. Lo puedes estar alabando, porque alabar es decir algo bueno de alguien, pero adorar es amar al extremo, que es justamente el mandamiento más importante de todos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas y todo tu ser. Así que estás dando la milla extra en todo lo que tú estás haciendo. Sin embargo, a pesar de que nosotros intentemos dar la milla extra, a veces nos enfrentamos con ciertos escenarios en los cuales de pronto nos podemos sentir que estamos en situaciones o con encargos como que son más grandes que nosotros, que no vamos a poder, que no tenemos solución. ¿Alguna vez te has sentido así sobreabrumado con alguna situación? ¿O alguna vez de pronto te has sentido perdido, sin salida y preguntándote, Señor, ¿cómo terminé en esto y cómo me voy a salir de acá? ¿O alguna vez te has sentido una encrucijada con una decisión que tienes que tomar? No sabes si es izquierda o derecha, como que estás en una Y en tu vida, pero sabes que la decisión que estás por tomar es importante. ¿O alguna vez te has sentido con miedo, desprotegido, amenazado por una situación y atemorizado porque sientes que dicha situación es más grande que tú? Hoy quiero predicarte sobre uno de mis versículos favoritos. Este puede ser el versículo que yo más abrazo cuando yo me siento de esta manera que te acabo de describir. Y lo abrazo y lo reclamo y cierro los ojos y se lo reclamo a Dios. Porque yo creo que las promesas que Dios nos da, nosotros se las podemos reclamar. Y dice así, Salmos 32, 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Mira, a mí me encanta este versículo porque me parece que es un versículo que contiene la mayor cantidad de promesas de Dios. Las que yo más necesito, porque nos habla a nosotros de necesidades que nosotros tenemos a diario, algunas veces más fuertes que otras, y esta promesa nos hace saber que no estamos solos y que podemos contar con Él para superar dichas situaciones. Ahora, quiero que analicemos esta promesa porque nos encantan las promesas de Dios, pero hay algo que tú tienes que tener siempre en claro. Toda promesa de Dios tiene una condición. A la gente le encanta decir, Señor, tú has prometido que tú me vas a conceder los deseos de mi corazón, pero la verdad es que eso es nada más la mitad del versículo, porque el versículo completo dice, deleítate en el Señor y te concederé los deseos de tu corazón. Y simplemente estoy dando este ejemplo para hacerte dar cuenta que todas las promesas de Dios sí, son sí, sí en Cristo Jesús, pero todas tienen una condición. Todos tienen enemigos que si nosotros no los superamos, no vamos a ver la promesa cumplida en nuestras vidas. Así que quiero que analicemos cada una de estas cuatro promesas que son yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Y quiero que veamos cuáles son los enemigos de dichas promesas o qué es lo que yo tengo que hacer para poder acceder a ellas. Así que quiero que arranquemos con la primera de ellas. Punto número uno. Yo te instruiré. Ahora, cierra los ojos y dile a Dios, tú has dicho que tú me vas a instruir. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando yo pienso en esta promesa, se me viene a mente cada vez que yo he asumido un nuevo reto que yo siento que es más grande que yo. No sé si te ha pasado de pronto cuando tú adquieres un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, una nueva posición y de pronto te dices como que, ¿será que yo sí voy a poder sacar adelante esto?
Cuando con mi esposa nos ordenaron pastores, nosotros contamos que en esa época nos sentíamos como que ese título nos iba a quedar grande. Además, éramos muy jóvenes, somos todavía jóvenes, pero éramos todavía más jóvenes y fue hace 9 años atrás cuando yo tenía 23 años y mi esposa 28, no mentiras. ah, Y hace 9 años atrás, y yo recuerdo que éramos tan jovencitos que estábamos en la iglesia arrancando y de pronto llegaban personas nuevas y yo me acercaba a saludarlas y de pronto me miraban con esa cara de este jovencito porque está tan saludable, ¿no? Y de pronto la persona que los había traído se volteaba y decía, no, no, es el pastor. Y ellos no disimulaban ni siquiera por educación. Ahí mismo decían, el pastor, usted tan joven. Y, y sí, me sentía joven, pero Dios me había puesto en dicho lugar y sin embargo me enfrentaba con eso. Señor, ¿me va a quedar grande ese título? Y recuerdo también el año pasado recibí otro encargo de parte de Dios y fue que me nombraron el presidente de la Asociación de Pastores de todo el sur de la Florida. En toda la historia de la Asociación de Pastores del sur de la Florida, yo soy el presidente más joven que ha existido. Así que cuando eran las elecciones, yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, ni siquiera vaya, mi amor, no vaya, yo voy solo, que yo ni voy a caer en la junta. Porque yo pensaba, lógicamente, allá están todas las personas con más experiencia, mayores, yo ni voy a quedar elegido. Y cuando estoy allá, recuerdo además que ese día me fui lo más desarreglado que me he ido a la asociación de pastores, porque no iba a pasar nada. Y cuando estoy allá, de pronto me llaman aparte y me dicen, oye, tú quedaste como presidente, todos votaron para que tú seas el presidente. Y yo en ese momento simplemente me miro mi ropa y digo, oh my God, ¿por qué hoy no me vine como era? Y la presidenta me miró y me dijo, y usted así vestido. Pero bueno, eh, no importa siempre cuando va a haber alguien que te recuerde tu debilidad. Pero cuando recibo ese honor, también pensé, ¿será que me va a quedar grande? ¿Será que esto no es más grande que yo? Pero pienso también en otros retos, como por ejemplo cuando empezamos a construir nuestro templo, que yo declaro que ustedes van a construir un templo hermoso. Y yo quiero embarazarte con eso porque, mira, todos vamos a llegar al final de nuestras vidas cuando sabemos que vamos a tener que enfrentarnos con o darle la cara a nuestro Creador. Y en ese momento vamos a mirar atrás y vamos a decirnos y preguntarnos, ¿qué hice por el reino de Dios? ¿Qué estoy dejando por el reino de Dios? Y nunca menosprecies el valor de construir un templo, porque el templo es supremamente importante dentro de la palabra de Dios. La única oportunidad en que vemos a Jesús como salido de casillas, volteando mesas, haciendo un látigo y sacando a todo el mundo de ahí fue justamente para limpiar el templo. Entonces, si un templo no fuera importante, ¿por qué Jesús reaccionó así? Es supremamente importante. Nunca menosprecies. Dios hace cosas impresionantes con templos. Entonces, yo declaro que ustedes van a tener el templo y la iglesia más grande de todo Cali. Amén, ¿lo crees? ¿Lo crees? Pero te comprometes porque requiere de ti. Pero cuando nosotros recibimos este reto de construir nuestro templo, nosotros éramos una iglesia más o menos del tamaño de ustedes. Y el Señor nos estaba llamando a algo grande y hay alguien acá que haya ido a nuestro templo en Miami. Es un templo que no te lo estoy diciendo con el ánimo con un corazón de restregarnos, sino con un corazón de contarte lo que Dios logra hacer. Pero es un milagro impresionante. Es un templo de más de 5 millones de dólares con una iglesia del tamaño de ustedes. Nosotros lo empezamos a construir. Y es un templo donde otras personas que lo conocen quedan impresionados, vienen de lugares a conocerlo lo hermoso que es. El año pasado nos pidieron que si podían hacer el Summit Latinoamericano, es la cumbre de liderazgo más grande en toda Latinoamérica, que si lo podían hacer en nuestro templo. Entonces, así te quiero mostrar lo que nosotros logramos hacer cuando nos alineamos a Dios. Pero cuando llegó ese reto, también vino esa pregunta, ¿será, Señor, que esto no nos va a quedar más grande? ¿Será que esto no es un reto más allá de lo que nosotros podemos manejar? Cuando me invitan a predicar en nuevos lugares lo pienso. ¿Sabes cuándo lo pensé? Cuando Dios me hizo papá. Porque uno quiere ser papá, pero en el momento que uno le entregan su hijo, uno en ese momento dice, ¿y ahora quién podrá? ¿No? Como el chapulín. Porque un hijo es complicado y además por más de que ahí no aplica la sabiduría. Es tanta la emoción que la sabiduría se acaba. Uno no es sabio. Y uno cree ser sabio, pero uno comete todos los errores. ¿Quiénes acá tienen hijos? ¿Quiénes acá tienen su primer hijo y es bebé? ¿Quiénes? Levanten la mano. ¿Hay alguien? Sí, van a cometer todos los errores a pesar de que se los vamos a advertir que no lo hagan. Cométanlos. Uno no aprende. Uno por experiencia. Cuando es el primer bebé, uno llega y uno cree que ser un buen papá es no dejarlos llorar. Porque si lloran, uno les crea un trauma.
En cambio, si no lloran, ellos van a crecer seguros. Entonces uno cree que es sabio acostarlos en la cuna y si empiezan a llorar, uno meterse en la cuna con ellos. Y uno cree que dejarlos llorar los va a crear un trauma. Todo el tiempo uno está haciendo eso y después uno empieza a darse cuenta que la disciplina es necesaria. Y que cuando ellos empiezan a descubrir que nos pueden controlar, no hay freno. Porque un niño no toca enseñarlo a hacer el mal, toca corregirlo para que haga el bien. Y con nuestro primer hijo, Natán, nosotros cometimos todos los errores a un punto en el que Natán, cuando uno se iba a vestir, uno lo ponía en la cama, él empezaba a llorar y a decir, no quiero estar en la cama, quiero estar en tus brazos. Y uno decía, pero tengo que vestirme. Bueno, desarrollamos la capacidad de vestirnos con una mano y con la otra moviéndolo, porque él además decía el ritmo que tenía que ser movido. Y creímos que eso era ser buen padres. Y lógicamente vivíamos agotados, tan agotados, porque cuando tú eres padre y tú ves a alguien sin hijos diciendo que está cansado, uno le da mal genio, ¿no? Uno le da mal genio, ellos no saben. Uno con hijos es como si además ellos le leyeran la mente a uno, porque cuando uno dice, tengo que descansar, en ese instante es como si ellos dijeran, ok, voy a evitarlo, voy a evitarlo. Y ellos se esfuerzan por hacer que uno los deje de amar. No logran porque el amor de un padre es muy grande, pero ellos es como si intentaran como retar el amor de uno. Y cuando estábamos nosotros viendo esa situación y ya no podíamos, quedamos embarazados de nuestro segundo hijo. Y entonces mi esposa me dice, ¿cómo lo vamos a lograr? Y yo le dije a ella, por fe, por fe. Esto va a ser por fe que lo vamos, porque si uno casi nos mata, yo dije, dos nos van a acribillar. Pero yo decidí creerle a Dios que si Él nos estaba haciendo padres, Él nos iba a dar el equipamiento. Cuando te sientes que no vas a poder con el reto que Dios te ha entregado, recuerda, Él ha prometido, yo te instruiré. ¿Qué es yo te instruiré? Yo te instruiré es yo te daré la capacidad para ser exitoso en aquello que yo te he confiado. Siempre, desde que me convertí al Señor, quise ser pastor. Desde el inicio le dije a Dios, Señor, yo te amo profundamente y quiero estar en el negocio de las familias, que son las almas, son las vidas, son las historias, son las personas. Y le dije a Dios, yo quiero ser pastor, yo quiero poderle llevar esperanza a quien no la tiene, yo quiero hablarle de ti, Señor, a quien no ha escuchado de ti. Y me tocó esperar, pero con ganas de que Dios me llamara. Y llegó un momento en que Dios me llamó a dejar mi trabajo secular y a meterme en el ministerio. Y en ese momento tuve una visión que Dios me regaló. En la visión yo estaba en un partido de fútbol y yo estaba en la banca, era suplente, y yo con ganas de entrar a jugar, de entrar en la titular. Y ansioso esperando cuando de pronto el director técnico daba una orden y decía, Pedro, entra. Y yo entraba trotando feliz al campo, pero en el momento que iba entrando, iba viendo los demás jugadores y todo en lo que me había metido, sentía miedo. En ese momento sentí miedo porque dije, ¿qué voy a hacer? Tengo ganas, pero no capacidad. Y en ese instante sentí la voz del director técnico que me hablaba al oído y me decía, no te preocupes, yo estaré contigo, te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer. Y el miedo se fue y me creció una certeza de que yo lo iba a hacer y lo iba a hacer bien. Bueno, esa visión se ha venido cumpliendo. Y es esa promesa que encontramos en 1 Juan 2:27 y que quiero que tú te apropies de ella. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Es una unción auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y acá nos está prometiendo Dios una unción. Una unción es ese acompañamiento de Él, es ese toque extra para que nosotros lo que hagamos no sea ordinario, sino sea extraordinario. Es ese equipamiento en el cual Él nos instruye para nuestro llamado. Es que Él nos amplía nuestra capacidad para poder multiplicar lo que Él nos ha confiado. Si Dios te confió algo, si Él te puso en un lugar, Él te va a instruir y te va a capacitar para que seas exitoso en aquello que te ha confiado. Pero al mismo tiempo quiero que recuerdes que hay enemigos. Hay enemigos que nos quieren paralizar y que nos quieren llevar a nosotros a enterrar lo que Dios nos ha confiado. Y quiero que vayamos a la parábola de los talentos. Porque en la parábola de los talentos se nos habla de un señor que se fue de viaje y entonces llamó a 3 de sus siervos y les entregó a cada uno de acuerdo a su capacidad. Dice que a uno le entregó 5,000, a otro le entregó 2,000, a otro le entregó 1,000. Y después se fue y un tiempo más adelante regresó y el de 5,000, al de 2,000 y al de 1,000 los llamó y les dijo, ok, ¿qué hicieron con lo que les entregué? El de 5,000 había producido otras 5,000. El de 2,000 había producido otras 2,000. Pero el de 1,000 había enterrado. ¿Por qué había enterrado? Había enterrado porque él dijo, porque tuve miedo y porque tú eres muy exigente.
Y acá encontramos nosotros qué nos paraliza y qué nos lleva a nosotros a enterrar las capacidades que Dios nos da. Mira lo que nos dice Mateo 24, 14, 15. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender el viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, al otro 2.000 y al otro solo 1.000. A cada uno, y acá viene justamente la frase por la cual leí el versículo, dice, a cada uno ¿qué? Según su capacidad. Si Dios te entregó algo, es porque Él vio en ti la capacidad. Dios no te entrega nada que tú no seas capaz de poner a producir y multiplicar. Él no lo haría. Y si Dios dice que tú eres capaz, es porque tú eres capaz. Y si tú no estás siendo capaz, es porque no le estás creyendo a Dios. Y te está pasando lo que le está pasando a este hombre, que a causa de que él tuvo una percepción equivocada de Dios, porque la percepción de él era que Dios era tan exigente que no importara lo que él se esforzara, él no iba a dar la talla. Entonces él lo que hizo fue apuntarle al fracaso. ¿Para qué me esfuerzo si no voy a poder ser exitoso? ¿Y sabes cómo se llama eso? Religiosidad. Y es un espíritu y viene del diablo. La religiosidad es cuando tú miras a Dios y dices, no importa lo que yo intente esforzarme, nunca voy a ser capaz. Entonces, ¿para qué lo intento? Y te hace vivir a ti con culpa y te hace vivir a ti descalificado. Y es una percepción equivocada de Dios, viene completamente del diablo. Hay muchos que no están intentando porque el diablo los ha convencido de que no importa lo mucho que se esfuercen, nunca van a dar la talla de lo que Dios exige. Y eso te lleva a ti a no intentar o intentar fracasar. Por otro lado, nos damos cuenta que lo otro que lo llevó a él a enterrar fue el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo paraliza. El miedo nos lleva a nosotros a paralizarnos completamente, es enterrar la capacidad que Dios nos dio de multiplicar, porque el miedo es lo contrario a la fe. La fe es creerle a Dios que si Él nos puso en un lugar, Él nos va a instruir, nos va a dar la capacidad de lograrlo, de multiplicarlo. El miedo es creer que no vamos a poder. ¿Para qué intento si no voy a poder? Y por eso más bien fracaso sin intentarlo o intento fracasar. Porque también existe el intentar fracasar. Y hoy Dios te dice, deja de apuntarle a la derrota. Empieza a creerme a mí y planea la victoria. Dalo todo. Porque cuando tú tienes miedo y crees que no lo vas a lograr, tú no vas a meter el 100% de ti para lograrlo. No, vas a reservar un porcentaje por si no lo logro y sabes que ese porcentaje era necesario para lograrlo. Porque ser exitoso en lo que Dios te puso requiere el 100% de ti y el 100% de Él. Si tú no das tu 100% por miedo o por tener una percepción de Él, de exigente, que no va a poder ser complacida, tú vas a apuntarle al fracaso. Vas a dejar de meterle ganas y vas a apuntar a fracasar. Es imposible tú sacar adelante un matrimonio cuando existe la opción del divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio pasa por etapas en las que uno o le mete el 100% o no sale adelante. Deja de apuntarle a la derrota. Créele a Dios y solamente planea la victoria. Fe es saber que si tienes enfrente en Goliat, Dios ha puesto en ti la unción de aniquilar gigantes. Y recuerda que enterrar esa capacidad no es falta de capacidad, sino carencia de fe. Y es ver a Dios no de acuerdo a lo que Él es, sino como el diablo te lo dibuja. Ahora, promesa número 2. Yo te mostraré el camino. Ahora cierra los ojos y dile a Dios, tú has prometido que tú me mostrarás el camino. Ahora, con respecto a esto, yo pienso inmediatamente en un GPS. ¿Por qué pienso en un GPS? Porque cuando uno tiene el GPS, uno no se siente perdido, ¿o no es así? Usted puede llegar a una ciudad donde usted jamás ha estado, pero si usted tiene GPS, usted no se siente perdido, porque usted tiene a alguien que le va a mostrar el camino. Y de hecho, todos nosotros tenemos lugares a los que de pronto hemos ido 10 veces y si nos quitan el GPS no podríamos llegar. Y si nos preguntan, pero ¿cómo si usted ya ha ido 10 veces no sabe llegar? La respuesta es muy sencilla, es que nunca he prestado atención. Simplemente he confiado tanto en el GPS que me he dejado llevar. Si me quitan aquel o aquello en lo que estoy confiando, no podría llegar. Bueno, esta es la promesa que Dios nos está dando. Él nos mostrará el camino. Y por lo tanto puede ser la promesa que yo más reclamo, porque más me hace sentir seguro, porque es saber que Dios no me envió, Él me acompaña, Él va conmigo. Que no tengo por qué sentirme perdido si voy con el que conoce el camino. De hecho, voy con quien dice ser y se llama y es el camino. Ahora, como todas las promesas de Dios, tiene sus enemigos. Y acá hay dos enemigos.
El primer enemigo de esta promesa es no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si tú no confías, Él a ti te va a decir a la izquierda y tú vas a mirar y a la izquierda no parece muy seguro para dónde tú arrancas. Para la derecha. Requiere confiar. Si tú estás en el carro, estás echando reversa, tienes un copiloto y el copiloto ve tu punto ciego y te dice, frena que le vas a pegar. Y tú no ves nada y sigues andando y le pegas. ¿Por qué le pegaste? Por no confiar en el copiloto. Cuando Dios te dice que hagas cosas que van contrario a lo que tú estás viendo, si tú no confías en Él, tú vas a hacer lo opuesto y Él no te va a poder guiar. Y el tema con Dios es que constantemente Él nos dice cosas que de acuerdo a nuestra propia vista no hacen coherencia. Quiero traer una de ellas, el diezmo. Dios nos dice que si nosotros damos el diezmo, el 90 nos va a alcanzar más que el 100. O sea, si usted le mete matemáticas, ¿eso tiene lógica? Pero no solamente eso, Él nos dice, te bendeciré, abriré los cielos, reprenderé al devorador y te llamarán dichoso. Son todas las promesas que Dios nos da si nosotros diezmamos. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque no confiamos. Porque no confiamos. Confiamos más en lo que vemos que en lo que Él nos está diciendo. Si tú no confías en Dios, Dios no te va a poder mostrar el camino. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿cómo hago para confiar más en Dios? ¿Quieres saber cómo haces para confiar más en Dios? ¿Sí? ¿Hay alguien? Amén. Bueno, ustedes tres, ahorita les cuento después, bueno, en el café. Para confiar en Dios, para aumentar tu confianza en Dios, tienes que confiar. Se están riendo, pero es así de sencillo. Tu confianza en Dios no va a aumentar si tú no confías en Dios. Porque se requiere pasos de fe para experimentar su fidelidad. Tú no vas a experimentar su fidelidad si no estás dando pasos de fe. Y quiero que vayamos a Pedro. Está con todos los discípulos en la barca cuando de pronto ven a Jesús caminando sobre las aguas viniendo hacia ellos. Pedro en ese momento le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, da una orden y entonces que yo camine hacia ti sobre las aguas. Jesús lo mira y le dice, sí, Pedro, ven hacia mí. Le da una instrucción. La instrucción tiene lógica porque no sé tú, pero todas las veces en que yo he intentado caminar sobre las aguas me he hundido. Pero el Señor le estaba diciendo, camina hacia mí. Ahora, él en ese instante mira el agua, mira a Jesús, mira el agua, mira lo que Jesús le está diciendo. ¿Y qué tiene que hacer él para bajar el primer pie? Confiar, confiar. Y ese es el paso más difícil. Pero una vez que él bajó el primer pie y sintió como el agua lo sostenía, el segundo paso fue más fácil o no. Porque ya había ¿qué? Confianza. El primer paso te toca simplemente darlo, a pesar de que. Pero una vez que tú lo des, la confianza empieza a crecer y empieza a aumentar y empieza a aumentar y empieza a aumentar. Y hay un momento en que tú no volverías atrás. Porque ya la confianza ha crecido tanto. Y por eso el Señor dice, si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, tan sencillo como que si ustedes me dieran una pequeña oportunidad de confiar en lo que les estoy diciendo, ustedes no volverían atrás. En mi iglesia hay un ejercicio que yo hago, no lo voy a hacer acá porque me va a portar bien para que me sigan invitando, me den café ahorita, pero es que yo le pregunto a la gente, digo, ¿cuántos de ustedes, pónganse de pie, los que alguna vez se han lanzado a dar el paso de fe de diezmar? Y entonces se ponen de pie. Y yo, ok, quédense de pie aquellos que al hacerlo han visto como Dios cumple todo lo que promete y les alcanza más, Él abre los cielos, crecen económicamente y Él reprende al devorador. Y todos se quedan de pie. Y yo les digo, ok, y ustedes que están en este momento de pie, ¿quién de ustedes se atrevería a dejar de hacerlo? ¿Sientes el que se atrevería a dejar de hacerlo? Y ninguno se sienta. ¿Por qué? Porque cuando tú das pasos de confianza a Dios, pasos de fe, y sientes como Él te sostiene y empieza a crecer esa fe, hay un momento en el que tú dices, yo no abandono a Dios ni su instrucción por nada del mundo. Y es ahí cuando Dios realmente puede guiarte y mostrarte el camino que tú debes tomar. Si no hay confianza, Él no te va a poder guiar. Deja de decirle a Dios, Señor, muéstrame la decisión que debo tomar, cuando Él te la dice y tú no quieres confiar en lo que Él te está diciendo.
es imposible que Él te guíe si tú no confías. Romanos 10:11 dice, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado, pero tú tienes que confiar para poder experimentar el que no eres defraudado. Ahora, el segundo enemigo de esta promesa es el no tener una intimidad con Dios. Porque si tú no tienes una intimidad con Dios, ¿cómo vas a escuchar su voz? A lo que me refiero es que tú no puedes escuchar la voz de aquel que tú andas ignorando. Es como tener el GPS, pero no prenderlo, no usarlo. ¿Cómo te va a mostrar el camino si tú ni siquiera lo buscas? Ahora, ¿cómo se desarrolla esa intimidad? Se desarrolla pasando tiempo en oración y en lectura de la Biblia. ¿Cómo Dios te va a guiar si tú no sabes escuchar su voz? Necesitas ejercitar el escuchar la voz de Dios. Y eso lo haces cuando pasas tiempo con Él. Es lo que nosotros conocemos como devocional. Es nuestro tiempo diario de lectura de la Biblia y de oración. Ahora mira, cuando tú pasas tiempo con una persona, esa persona te influencia o no. Tú, aunque no te des cuenta, empiezas a oír la misma música. Te empiezas a vestir parecido. Te empiezas a parecer, hablas hasta parecido, porque sabes que pasar tiempo con una persona te influencia. Pasar tiempo con Dios te transforma. Nunca vas a crecer a parecerte a Él, a su imagen, si no pasas tiempo con Él. Aquel que no hace un devocional, que no lee la Biblia, que no ora, ¿cómo espera que Dios le guíe? Dios no puede guiar al que lo ignora. Así que busca la voz de Dios. Y en Jeremías 29:13 nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La tercera promesa es, te daré consejos. Me encanta este te daré consejos. Dice, Señor, tú has prometido que me darás consejos. Es algo que tú puedes buscarlo y pedirle a Él. Él ha prometido, ya vamos en este punto, que Él te instruirá, que quiere decir que te dará capacidad para multiplicar lo que te ha confiado. ¿Ok? Lo segundo es, yo te mostraré el camino. Él te dirá por dónde ir. Te va a guiar. Número 3 dice, te daré consejo. Y esta promesa evidencia el nivel de acceso que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Porque no solamente dice te daré instrucción, te daré capacidad, no solamente nos dice te daré dirección, que es decirte qué tienes que hacer, sino que aún podrás contar conmigo para pedirme un consejo. Un consejo requiere un alto nivel de intimidad, de acceso a la persona. Tú llamas a tu jefe y le dices, ¿qué hubo, jefe? ¿Cómo está? Mire, quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Tu jefe te dice, mire, estos son sus labores que tiene que hacer. Tú le preguntas, ¿cómo lo hago? Él te va a decir, me gusta hecho de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero tú llamas un día a tu jefe, llámalo hoy domingo, a preguntarle, jefe, me va a comprar unos zapatos, ¿qué cree que me iría a comprar, los negros o los cafés? Y el jefe te manda a la porra. Porque el jefe no te ha dado ese nivel de intimidad como para que tú lo llames en pequeñas decisiones de tu diario para de esa manera obtener su sabiduría para tomar decisiones más beneficiosas. El consejo requiere un alto nivel de intimidad, de confianza y de acceso. El consejo no es algo que nos toca hacer, no son mandamientos. Cuando tú no sigues un consejo, tú no estás siendo rebelde. Simplemente el consejo es poder contar con la sabiduría de alguien para tomar decisiones que van a ser más beneficiosas. Ahora pongo el ejemplo, unos zapatos, porque no sé si alguna vez te ha pasado que vas a comprar zapatos y tú ves unos y te quedan. Y te los ves puestos y te quedan. Y tú dices, qué machera de zapatos. Y sales, los caminas y te empiezan a tallar y te sacan ampolla. Y uno dice, estos, y además la ampolla sale cuando ya no se pueden devolver los zapatos. Entonces a mí me gusta orarle a Dios. Y mi esposa lo sabe, cuando yo me voy a comprar unos zapatos, yo le digo, tú me prometiste que me ibas a dar consejos, yo quiero saber cuáles. Y yo siento como Dios me ayuda. Ahora, miro a varios de ustedes y digo, deberían haber pedido consejo antes de comprar los zapatos. No, mentira. Yo le pido a Dios en cosas pequeñas su consejo y encuentro que Él cumple su promesa. Hay muchas decisiones del día a día que la respuesta no la encontramos en la Biblia. Tú vas a buscar en la Biblia no te dice, sí, los zapatos negros serán más cómodos. No, la palabra de Dios no te habla en ese nivel. Pero el Espíritu de Dios sí te ha prometido que tú lo vas a encontrar en ese nivel. Y que Él quiere que tú tengas ese tipo de relación con Él. Son elecciones que podrían tener un mayor beneficio. Y por eso tú necesitas el consejo de Dios. Ahora, esta promesa, al igual que la anterior, requiere intimidad y confianza. Pero sobre todo, ¿sabes qué requiere? Requiere un alto nivel de dependencia con Dios. Porque es el resultado de caminar con Dios. Esto es algo a lo que no acceden aquellas personas que hacen su devocional y al final del devocional le dicen a Dios, bueno,
nos vemos mañana a esta misma hora, chao, y salen solos por el mundo. No, estas personas de pronto encuentran la instrucción, de pronto encuentran la dirección, pero ahí no van a encontrar el consejo, porque el consejo te requiere estar con la persona a lo largo de tu día. Si tú estás en tu casa y estás solo y te pones la ropa, tú ¿a quién le preguntas cómo se te ve? Al espejo, ahí vas. Pero si tú estás con tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tú le preguntas al espejo, pero después ¿a quién le preguntas? A él. ¿Por qué? Porque eres consciente de que está presente y porque tú no solamente quieres basarte en tu sabiduría, sino también quieres escuchar la sabiduría del otro para tomar una decisión que va a ser más beneficiosa. ¿Cómo te vas a ver mejor? ¿Cómo te vas a sentir mejor a lo largo del día? Por lo tanto, para poderle pedir el consejo a Dios y poderlo recibir, necesitamos caminar de su mano. Necesitamos estar conscientes que Él está presente y que nosotros estamos presentes para Él. Aquel que no tiene una conciencia clara de que Dios está presente, poco lo va a buscar y poco lo va a encontrar para decisiones sencillas que tenga que tomar en el día a día. Amén. Lo que nos lleva al cuarto y último punto. Pero quiero que recordemos las tres promesas que hemos visto. ¿Cuál es la primera? No, pero todos. Uno, dos, tres. ¿Cuál es? Yo te instruiré. La segunda, yo mostraré el camino que debes tomar. Y número tres, yo te daré consejos. Y ahora el número cuatro, y con esta quiero llamar a la alabanza, yo velaré por ti. Yo velaré por ti. Y esta es una promesa de protección. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús lo dice de una manera tan hermosa porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Yo quiero que entiendas que el Señor Jesús está hablando de ti. Y está diciendo que tú le perteneces. Y está diciendo que Él te ha puesto en la mano del Padre y que el Padre es más grande que todos, que cualquier peligro, que cualquier situación, que cualquier enfermedad, que cualquier amenaza que venga en tu contra. Y el Señor está diciendo, y de la mano del Padre, nadie ni nada te puede arrebatar. Dios te está diciendo y te está dejando saber que tú no estás solo. Que el que se mete contigo se las va a ver con él. Ahora me encanta como el rey David lo describe, porque el rey David fue alguien que tuvo que experimentar peligros desde el principio de su vida. El rey David tuvo que crecer en una familia que pocas expectativas tenía de él, donde su primer hazaña como guerrero fue sin ser guerrero y fue enfrentando un gigante de 3 metros que tenía atemorizado a todos los que sí eran guerreros. Cuando después de haber derrotado a dicho gigante, la persona que debía estar agradecida con él y a quien él estaba siendo fiel, entonces lo empezó a perseguir. Y donde todo lo que él hacía simplemente producía un enemigo más grande que se venía en su contra. El rey David, después de vivir toda esta clase de enemigos, escribe en 2 de Samuel 22:2, en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaban carbones encendidos. Y acá está hablando de cómo cuando él se sintió en esa angustia y vino algún tipo de enemigo contra él, él clamó a Dios y él logró ver cómo el Señor se tomaba personal todo lo que hacían contra David. Y cómo el Señor en ese momento ardía en una ira santa, en un celo santo, iba en búsqueda de aquello que él había decidido proteger, su ungido, su hijo, su propiedad. Y en el versículo 17 dice, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El miedo es el resultado de sentirnos desprotegidos. Y la primera vez que se registra el miedo en la Biblia
fue después de que Adán y Eva pecaron. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados a causa del pecado de la presencia de Dios. Por lo tanto, fue la primera vez que ellos experimentaron a Dios lejos, o a ellos lejos de Dios. Y por lo tanto sintieron miedo. Y nosotros que somos padres, de pronto alguna vez hemos experimentado que nuestros hijos se levantan en medio de la noche y de pronto ven oscuridad y no nos ven a nosotros y empiezan con miedo a llamar nuestro nombre. Pero una vez que nosotros corremos y llegamos, apenas entramos al cuarto, algo sale de ese cuarto. ¿Qué sale? El miedo. Ante nuestra presencia, el miedo se va. El miedo es sentir a Dios lejano, pero tiene que desaparecer cuando nos hacemos conscientes de que Él está cerca, de que Él está con nosotros, de que Él no nos deja y de que Él no nos abandona. En Éxodo 33:14 nos dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Es inevitable que a lo largo de nuestra vida nosotros pasemos por situaciones difíciles. La palabra de Dios lo describe en el Salmos 23 como valles tenebrosos, valles de muerte. ¿Y qué es un valle? Valle es el lugar más bajo que hay entre dos montes. Y como tiene dos montes que lo están rodeando, es un lugar oscuro, es un lugar frío y es un lugar lleno de depredadores. Y si hay tiempos en que nosotros pasamos por situaciones en las cuales estamos viendo depredadores que se vienen en contra nuestra, son momentos de oscuridad, son momentos en donde sentimos frío. Pero el Señor nos dice: tú no estás solo en el valle, yo soy tu pastor, yo estoy contigo. Mi vara te protege y te conforta. Yo no te he dejado ni jamás te dejaré. Yo voy contigo y te cuido. Ahora, no menosprecie los valles de Dios, porque los valles nunca son destinos, simplemente son lugares a través de los cuales nosotros transitamos. ¿Para qué? Para llegar a los montes. Son lugares altos de gloria, altos de bendición. Y piensa, si después, o digamos, las victorias más grandes de tu vida no han llegado después de pasar por los peores valles. No menosprecies los valles por los cuales Dios te pasa, porque significa que vas camino a un monte donde verás su gloria. Que Jesús nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da el mundo, porque la paz del mundo es barata. Porque la paz del mundo es circunstancial. La paz del mundo requiere que estés con salud, que haya un buen dictamen, que haya un buen escenario, que haya dinero en el banco, que aparentemente todo esté perfecto. Y si tú le cambias un componente, si algo se altera, hasta ahí llegas a paz. Esa paz es basura. La paz de Jesús es una paz verdadera. Es una paz donde el Señor te dice: no importa lo que tú puedas estar viviendo, yo estoy contigo y nada te puede pasar. Pedro se hundió cuando estaba tratando de caminar sobre las aguas, porque la circunstancia le hizo quitar su mirada de Jesús. Le hizo olvidarse de que él no estaba solo. Lo hizo olvidarse de que Jesús era quien lo sostenía. Y la paz no puede ser la ausencia de las aguas debajo de nuestros pies, sino la presencia de Jesús llamando nuestro nombre y sosteniéndonos en medio de la tempestad. Las circunstancias tienden a hacernos quitar la mirada de Dios y hacernos creer que Él está lejos, pero eso es una mentira. Porque el Salmo 121:3 nos dice: no permitiré que tu pie resbale, jamás duerme el que cuida de ti. Y es algo que tú tienes que recordar: tú no vas a permitir que mi pie resbale, jamás duerme el que cuida de mí. Porque con nuestros hijos nosotros queremos protegerlos y queremos cuidarlos, y por eso ponemos nuestra mirada en ellos. Pero en el momento que nos distraemos, en ese instante pasa lo malo. No es así. Es como que tú quitas la mirada y en ese instante se les ocurrió la brillante idea de saltar de donde no tenían que saltar. Pero con Dios es diferente. Él no se distrae, Él no se duerme, Él jamás no está y jamás quitar su mirada de nosotros. Hoy el Señor te dice: no permitas que ninguna situación te haga creer la mentira de que estás desprotegido. No permitas que ninguna situación te haga creer que yo estoy lejos, porque tú estás en mi mano. Tú y tu casa están bajo mi protección, te dice el Señor. Tus hijos, los que tanto te preocupan, son mis hijos, porque el pacto que yo he hecho contigo también incluye tu dinastía.
Tus hijos yo te los he entregado y yo tengo un plan contigo y con tu familia, te dice el Señor. Y tendrían que pasar por encima mío, lo cual es imposible para llegar a tocarte o tocarlos a ellos. Así que hoy el Señor te dice, recuerda, Él te ha prometido, Él cumple sus promesas. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Hoy el Señor te dice, el que está contigo soy yo, y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Hoy Dios te dice, cuando veas un ejército mayor que tú viniendo hacia ti, no te alarmes ni te atemorices, porque yo el Señor soy el que peleo tus batallas. Hoy el Señor te dice, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Hoy el Señor te dice, yo soy quien te cuido y quien te proveo. Yo soy el que convierto una enfermedad en vida. Yo soy el que tomo lo muerto y lo resucito. Hoy Dios te dice, yo tomo lo escaso y lo vuelvo multiplicado. Hoy Padre te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, porque yo he prometido y yo ciertamente cumplo, que yo te instruiré, que yo te mostraré el camino que debes seguir, que yo te daré consejos y velaré por ti, y que Dios te bendiga. Tienes que entender que Dios nos creó a la humanidad para estar en su presencia, pero que a causa del pecado fuimos expulsados de esa presencia, y por eso estamos en un mundo que no está en la presencia de Dios, un mundo que quiere solucionar todo sin tener en cuenta a Dios, y cada vez lo vemos más, porque te das cuenta que las leyes que salen son leyes que van en rebeldía contra nuestro Creador. Cada vez vivimos más en un mundo que busca ser gobernado y que la gente apoya a dichos gobernantes que dicen ser buenos cuando se rebelan contra nuestro Creador. Y todo eso simplemente está evidenciando el estado de la humanidad. La humanidad ha decidido vivir independiente de Dios. Y ese es el estado en el que tú y yo nacemos. Un Padre que nos ama, pero que nosotros lo hemos abandonado porque hemos decidido vivir pecando. Y pecando es hacer las cosas independientes de Dios. Y eso solamente produce muerte, destrucción y robo. Eso es lo que trae la maldición. Muchos dicen, ¿por qué si Dios es bueno? En el mundo vemos hambre, vemos enfermedad. Ese no era el plan de Dios, eso fueron las consecuencias del pecado. Eso fueron las consecuencias de un hombre que tomó lo creado y dijo, ¿sabes qué? Lo quiero vivir sin ti. ¿Conocen bien la historia del hijo pródigo? Un hijo que tomó la herencia y dijo, la quiero vivir sin mi padre. Eso hizo la humanidad, esa es la historia de la humanidad. La humanidad fue puesta en la tierra, Dios lo puso todo bajo su dominio, y la humanidad simplemente dijo, bueno, hay acá algo que sobra. Tú, Dios, sal de acá. Quiero vivir la tierra sin Dios. Y por eso entró la maldición, y por eso entró la muerte, y por eso entró la enfermedad, y por eso entró todo lo malo que en este mundo está, porque esta humanidad insiste en vivir independiente de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo independiente de Dios? Porque tú puedes venir a la iglesia y seguir en rebeldía con tu Creador. Si la forma en la que tú estás viviendo y tomando decisiones son contrarias a las que Él te está diciendo. Si tú estás insistiendo en aquello que Él te llama a dejar, ¿qué te hace diferente al hijo pródigo? Cuando tú no estás teniendo en cuenta todo lo que Él dice, todo lo que son sus mandamientos, sino decides vivir a tu propia manera. Y a causa del pecado, estamos privados de la gloria de Dios, de experimentar su presencia, de experimentar su amor. Y esto es algo que el ser humano no podía solucionar. Entonces Jesús vino y murió por nosotros. Él se entregó en la cruz para cargar con nuestros pecados. Y ahora nos llama y nos dice, esta salvación es para todo aquel que me dé su corazón, pero no te dejes engañar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Porque hay algunos que todavía creen que todas las personas del mundo, si son buenos, independiente de la religión que practiquen, van a ir al cielo. Pero de acuerdo a esta declaración de Cristo, eso es una mentira. Un budista, alguien que practica el Islam, alguien que practica el hinduismo, que se porte muy bien, se va para el infierno, porque la única manera de volver al Padre es Jesucristo, que fue el que murió por nuestros pecados. Y tú te engañas si crees que por tus obras te puedes salvar, porque no es posible. Tienes que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y lo aceptas cuando tú te rindes completamente en tu corazón, porque Jesús lo dice. El que es tibio, que es el que pone un pie en Cristo y otro pie en el mundo, a ese lo vomitaré. Porque no aceptaré a alguien que no rinda completamente su corazón. ¿Y
quiero que analices con respecto a esto, cómo está tu relación con Dios. Y si tú logras identificar que tú no le has entregado el 100% de tu vida a Cristo, que no le has rendido completamente, hoy te quiero invitar a que lo hagas. Y no importa si llevas un día en la iglesia o llevas 10 años en ella, si tú no has hecho un pacto en el cual tú le rindes 100% de tu vida a Cristo, hazlo hoy. Y en un instante voy a dar una señal para que aquel que quiera reconocerlo, quiera hacerlo, se ponga de pie. Pero quiero advertirte que lo que más se va a poner a que lo hagas es lo que otros puedan pensar. Pero hoy Jesús te dice, soy más importante yo que lo que otros piensen. Es más importante tu eternidad que lo que otros puedan decir. Así que aquellos que entienden esta verdad, y hoy dicen, hoy hay un pacto de fidelidad al 100% con Dios, porque reconozco que no lo había hecho, ponte de pie en ese instante y déjame guiarte. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ahora, este pacto va a ser probado. Este pacto va a ser probado porque el día que tú te casas con tu cónyuge, tú le estás prometiendo una fidelidad al 100%. Nadie se casaría contigo si dices, voy a ser fiel a ti un 95%. Es 100 o nada. Porque ser infiel, un 1% es adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Y se tiene que evidenciar cuando se te trata de acercar a alguien que busca que tú violes ese pacto y tú te paras en la raya y dices, yo soy casado y yo honro mi matrimonio. Lo mismo se espera con Dios. Cuando algo se acerca a una amistad, lugares, prácticas, y tú te paras en la raya y dices, yo le entregué mi vida a Jesucristo y me voy a negar, pero yo lo voy a seguir. Entendiendo el carácter de este pacto, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, hoy entiendo que no me has llamado a ser tibio. Un tibio es el que viene a la iglesia, pero al salir de ella no te sigue. Hoy decido arrepentirme de mis pecados. Hoy decido darle la espalda a mis pecados y entregarte 100% mi corazón. Acepto el sacrificio en la cruz para bañarme, para limpiarme. Acepto ser adoptado como tu hijo. Te confieso, Jesús, como mi Señor, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que está sentado a la derecha del Padre y que ahora está en mi corazón. Séllame, Espíritu de Dios, como tu propiedad. Ponme en la mano del Padre, bautízame con tu presencia, dame la capacidad de dejar lo que tú aborreces porque me hace mal. En el nombre de Jesús, amén y amén, y que Dios los bendiga.